Buenas tardes, hermanos. Me es muy grato hoy día compartir con ustedes la palabra de Dios. Es algo regocijante, lo extraño, eh, y esto quiero agradecer por la oportunidad de poder entregar el mensaje el día de hoy. Hoy día vamos a estudiar un pasaje bíblico hermoso que se encuentra en Éxodo capítulo 14. Vamos a ir a nuestra Biblia para poder leer y poder comentar lo que nos entrega hoy día la palabra del Señor para nuestras vidas y para nuestro corazón. Busquemos nuestras Biblias, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Así dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zefor. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba a pos de ello, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.
Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ello ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú cada día nos llenas de alegría, nos llenas de fortaleza y nos llenas de tu fe, Señor. Gracias te damos porque hoy día podemos entender, Señor, y podemos comprender tantas cosas que tú nos has ido revelando a través de tu palabra. Padre, hoy dirige esta reunión, Señor, dirige este mensaje, dirige el entendimiento y abre nuestros corazones para lo que tú tienes preparado, Señor. El propósito eterno que está para cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, esto es un relato hermoso que corresponde al capítulo 14 de Éxodo. Si recordamos, Dios escogió a Moisés, a este profeta, para que pudiera sacar de la esclavitud a su pueblo. Un pueblo que estuvo esclavo eh, por un periodo de aproximado de más de 400 años. Y Jehová escoge a este siervo para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Y suceden varias cosas en este proceso. Y cada vez va probando al pueblo y a los egipcios, y se declaran las 7 plagas hasta que con la muerte de los primogénitos, el faraón libera al pueblo de Israel. Y el pueblo sale de sale de Egipto, eh, y Jehová lo lleva por un camino que era un camino difícil, era un camino complicado, y este tiene un propósito, y lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 17 al 18, donde dice así la palabra, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios:
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, van por un camino difícil, van por un camino complicado y que tiene una finalidad. Dice, Dios va preparando en este camino, en este transitar por el desierto, a a su pueblo escogido, va preparando su corazón, ¿cierto? Para que puedan aprender y puedan llegar a la tierra prometida. Porque la redención no solo consiste en salir de la esclavitud, sino que aprender a vivir en libertad. Los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, pero ahora debían aprender a vivir ya no como esclavos, sino como hombres libres. Y Dios no los libertó para que hicieran lo que ellos quisieran, sino que los redimió y pagó el precio de su libertad para hacerlo su pueblo escogido. Bueno, aquí en este pasaje que acabamos de leer, vamos a rescatar tres enseñanzas que son muy importantes para la vida de todo cristiano. Primero, vamos a aprender de la obediencia, que está entre los versículos 1 y 13 del capítulo 14. Vamos a aprender de la dependencia, versículo 14 al 29. Y para finalizar, con la confianza en el versículo 30 al 31. Primero partimos con el versículo 1, donde dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparás junto al mar. Entonces, este lugar donde acamparon por primera vez, que fue Pi Hahirot, que literalmente significa boca de los desfiladeros, es una especie de valle ubicado a las orillas del Mar Rojo, ¿ya? Y a la sombra de las planicies altas de Migdol. En cierta forma es como un callejón sin salida, porque Dios lo llevó a través de este cañón que desemboca al Mar Rojo sin una salida visible. La respuesta es porque tenía una lección que enseñarle a este pueblo. No nos olvidemos que este pueblo vivió en una cultura por 400 años aproximadamente, donde su cultura, donde su religión estaba basado en variados dioses. Y lo que quería demostrar acá eh, Jehová, quien también dice que tiene un propósito, que va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para glorificarme, dice, para poder glorificarse él a través de los egipcios, indicando que hay un solo Dios, que es nuestro Señor. Entonces, Dios le revela a Moisés este plan que tenía. Y podemos apreciar que a los ojos visibles del ser humano, el pueblo quedó atrapado entre el desierto, entre las planicies y el Mar Rojo. Y también dice la lectura que Dios endurece el corazón de Faraón, y Faraón se cuestiona el hecho de haberlo dejado libre y va en pos de este pueblo, diciendo en el versículo 5, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron,
¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y aquí ellos prepararon sus carros, dice, prepararon sus carros, tomó 600 carros escogidos y, y los capitanes, y endureció, dice Jehová, el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero, dice la lectura, los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, con mano fuerte. Dios lo había libertado. Pero en este camino, Dios también quería que el pueblo saliera de Egipto, pero Egipto también saliera del corazón de su pueblo, para que fuera parte de este pueblo escogido, es decir, un corazón nuevo, porque iban a ingresar a una tierra santa, a una tierra prometida. Ellos eran su pueblo escogido. Entonces vamos avanzando en lo que dice la lectura y dice, cuando Faraón versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué pasa acá? Dice, clamaron a Jehová. Entonces, el pueblo de Israel vio que venía el enemigo, que venían los egipcios, que venían con carros, y ellos estaban atrapados, estaban prácticamente en un callejón sin salida. Y cuando ven esto, el pueblo empieza a clamar a Jehová, empieza a redimirse, empieza a contristar su corazón. Y entonces, y viene como la reacción de todo ser humano, y viene una reacción en contra de Moisés. Y fíjense ustedes que en el versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Es decir, una falta de confianza, una falta de dependencia tremenda de este pueblo, porque era un pueblo frágil emocionalmente. Dice, después dice, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Este pueblo que estuvo reprimido en Egipto, este es un pueblo que sufrió mucha opresión, y se llega a cuestionar y le dicen a Moisés, bueno, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá mejor? ¿Para venir a morir en el desierto? ¿Para poder venir a morir acá en un callejón sin salida donde no tenemos nada que hacer? ¿Este es tu tierra prometida? ¿Este es el modo de salvarnos? Este es el cuestionamiento del pueblo. Y dice en el 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, lo que habíamos comentado. Entonces aquí vemos que un pueblo es un pueblo incrédulo, un pueblo que aún así, que había visto las maravillas que había hecho Jehová su Dios para sacarlos a través de las plagas, que había visto cómo había actuado sobre egipcio, sobre Egipto para poder sacarlo, viene un cuestionamiento, viene una falta de confianza, una falta de dependencia del Señor tremenda. Pero, ¿qué es lo que dice Moisés? Y esta es la parte hermosa. Dice, y Moisés dijo al pueblo, disculpe, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. No temáis, estad firme y ved
la salvación de tu Dios. Estas son las palabras de Moisés. Estas son las palabras que le entrega al pueblo cuando la oscuridad se había apoderado, cuando en aquellos momentos donde el ser humano ve todo de un color oscuro, donde la luz no se refleja, en esos momentos que en más de alguna oportunidad hemos vivido cada uno de nosotros en nuestras vidas, y se prolonga cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí tendrá la luz. Esa luz que te iluminará, esa luz que te guiará. Moisés, viendo que el pueblo estaba sufriendo, un pueblo que estaba débil, le entrega unas tremendas palabras de aliento. No temas, está firme. Ved la salvación que Jehová va a ser por cada uno de ustedes. Y dice en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendas palabras, hermano, tremendas palabras. Disculpen, permiso. Jehová peleará tus batallas. Estás tranquilo, reposa en el Señor. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar, dice el Señor. Moisés se lo dice a su pueblo. Y dice en el 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué claman? ¿Por qué dudan? ¿Acaso no han visto el poder de Dios? ¿Acaso no vieron que lo saqué con mano fuerte y poderosa de Egipto? El pueblo tiene que aprender. El pueblo tiene muy arraigado su vivencia de Egipto. Y lo que Dios quiere es no tan solo sacarlo de Egipto, sino que sacar a Egipto del corazón. Y son hermosas las palabras que dicen. Entonces le dice Jehová a Moisés, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente y en su caballo. Entonces aquí el Señor estaba entregando un mensaje al pueblo de Egipto. Él es Dios. Y su poder lo manifiesta. En la cultura de Egipto, el faraón era el que tenía el máximo poder terrenal. Era prácticamente un dios. Y Jehová dice, yo me glorificaré en ti para demostrar que Él es Dios.
hace que Moisés levante su vara, divida el mar, y el pueblo va a avanzar y teniendo tanto a la derecha como a la izquierda, teniendo el mar. Dice acá que en el 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Avanzó el pueblo. Pero también menciona acá, en la lectura, en el versículo 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ello, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. El pueblo iba protegido. El pueblo iba guiado por Dios, como siempre fue, desde que salieron de Egipto. La nube lo acompañaba durante el día y durante la noche. Y guiaba a este pueblo, y la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Dios no lo había abandonado. Dios cuidaba de su pueblo. Dios protegió a su pueblo. Lo menciona la lectura. ¿Y qué sucede? Dice que también en el 23, dice, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería, sus carros y la gente a caballo. El, el ejército egipcio siguió al pueblo de Israel. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del mar, dice. Y en el 24 menciona, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ello contra los egipcios. Jehová pelea por su pueblo. Esta es una tremenda manifestación. Dios pelea, lucha por su pueblo. Eso lo hace diariamente por ti, hermano. Dios libera las batallas. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su rebaño. Dios cuida de sus hijos. Esta es la dependencia. Esta es la dependencia que debemos tener cada cristiano. Nosotros no luchamos solos. Si manejamos y tenemos fe, hermano, que Dios está presente cada día, que el Espíritu de Dios, cuando tú recibiste a Jesucristo en tu vida, mora en ti, Dios va a luchar contigo las peleas. No te va a dejar solo. Yo no te abandonaré, dice el Señor. Él luchará por ti. Entrégale tus problemas. Yo no sé, hermano, cómo estará hoy día tu corazón. Desconozco los problemas que tiene hoy tú en tu vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo momentos donde la confianza, donde el amor,
No es fácil encontrarlo, hermano. Hoy día tenemos peleas diarias, hermano. Y si nosotros no dependemos de Dios, vamos a estar a la deriva. La palabra de Dios, su enseñanza, es nuestra armadura. Nosotros, aquellos que son padres, uno quiere entregarles a sus hijos las herramientas para que se puedan desenvolver el día de mañana en su vida. Dios también te entrega las herramientas. Y las herramientas están en la palabra. En la palabra tú vas a poder encontrar y vas a poder colocarte la coraza de la fe. Y si tú dependes, no por fuerzas propias, dependes del Señor, vas a ver que Él te va a mostrar un camino, el propósito de cada hombre. Y es hermoso, hermano, saber cuál es tu propósito en esta vida. La salvación siempre ha sido por fe, desde los inicios hasta el final. Pero ¿dónde colocamos esa fe? Te pregunto, hermano, ¿dónde tienes puesta tu fe? Yo te puedo decir, hermano, que mi fe está en un Dios vivo, en un Dios que te cuida, en un Dios que te protege, en un Dios que te ha dado la potestad de ser hijo de Dios, de ser hijos. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué padre no castiga a sus hijos para que puedan inventar su camino? La palabra lo dice. Aquel padre que no castiga, dice, no son hijos, porque Él tiene que moldear. Él moldea tu corazón de tal forma que puedas cumplir los propósitos que Él tiene encomendado en tu vida. Y Dios te toma de ese barro y te da la forma. Y esa forma es con el crecimiento que tú vas teniendo por medio de la palabra. Es como aquel arbusto que le empezamos a podar y a sacar las ramitas para darle fuerza, ¿cierto?, al tronco y darle cimiento. Eso es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tú colocas la obediencia, cuando tú colocas tu dependencia en Él. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios cambia corazones. Un corazón duro, seco, lo transforma. Y lo transforma de una manera maravillosa, hermanos. Y yo me gozo porque Dios tiene esta capacidad tremenda de obrar en las personas de la forma que Él quiere. Y ser un instrumento en sus manos es una bendición tremenda para cada ser humano, para cada cristiano. El mensaje de hoy día es un mensaje poderoso. Es un mensaje que hace pensar cómo Dios
en este transitar, le fue enseñando a su pueblo la forma que debiera tener su corazón para ser llamado el pueblo escogido. Vamos a seguir con la última parte de la lectura, hermanos. En el 27, versículo 27 dice: entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. La confianza, la confianza. Temió este pueblo, el temor de Jehová. Este pueblo de un corazón duro, de una cerviz dura, que aún viendo todas estas maravillas que hizo Dios, desde que se los sacó de Egipto hasta su ingreso a la tierra prometida, un pueblo que vivió la presencia de Dios a través de la nube que los seguía día y noche y que los guiaba, un pueblo que volvió a caer muchas veces. Este transitar hacia la tierra prometida en ninguna parte estaba establecido que iba a durar 40 años, pero duró por la incredibilidad del pueblo. Y aquellos que tuvieron fe, que creyeron en Dios, fueron los que pudieron cruzar hacia la tierra prometida. Y este es un pasaje, hermanos, que nos debe llevar a reflexionar a nosotros cristianos y poder hacernos las preguntas: bueno, ¿cómo está nuestra obediencia hacia el Señor? ¿Cuál es nuestra dependencia hacia el Señor? ¿Cuál es mi confianza? Hermano, espero que te haya gustado hoy día esta lección. Ha sido maravillosa. Espero que toque tu corazón y que pueda cambiar tu vida. Si es que en algún momento estás en el camino incorrecto, voltea hacia el Señor y pídele sabiduría, pídele entendimiento. Y el Señor le va a entregar, hermano, va a entregar de una manera maravillosa y va a empezar a obrar en tu vida. Simplemente abre tu corazón y disponte a ser un instrumento, a ser instrumento en la mano del Señor. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, por esta riqueza tan grande que nos has entregado hoy día, Señor. Cuida a nuestros hermanos de la iglesia, cuida a nuestros enfermos, Señor. Guía a nuestros padres, a los padres de familia, Señor. Mantén a la familia unida en estos periodos difíciles. Mantén trabajo, Señor. Entrega el sustento. Queremos, Padre, que tú obres en nuestras vidas, que limpies nuestros corazones, Señor. Sabemos que todos los días pecamos, pero sabemos que tú eres fiel, Señor, y que tú nos perdonas de todos los pecados y nos limpia de toda maldad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú no
El propósito siempre fue con el hombre, la salvación siempre fue para el hombre, y entre el plan maravilloso y eterno que tú tienes para nosotros, Señor, nos tienes considerado en la medida que podamos nosotros tener nuestra fe y que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Gracias te damos por esta enseñanza maravillosa, Señor, y síguenos cuidándonos y protegiéndonos. Eh, Gracias por este momento maravilloso que nos has permitido compartir entre hermanos, Señor, y que la enseñanza de hoy pueda ablandar nuestro corazón y pueda entregar un propósito a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, agradezco su paciencia. Nos veremos en una próxima oportunidad y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.